Buenas noches y damos inicio al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy domingo, completamente en vivo, llevándole el acontecer noticioso que define la agenda en nuestro país, la agenda pública, los temas que se debaten a nivel general. Y es que desde el pasado viernes se suscitó una situación que hoy estaremos conversando directamente con el encargado de comunicación, el director de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa, y es que el Ejército informó que evitó un posible ataque contra el presidente Alejandro Yamatei en Huehuetenango, y es que el presidente realizó una visita a una comunidad de Huehuetenango cercana a la frontera con México. Durante el recorrido, equipos de inteligencia y el Ejército de Guatemala, que realizaban su labor en el perímetro de seguridad, marcaron el alto a hombres desconocidos que viajaban en un automóvil del cual los militares recibieron disparos. Luego del intercambio, un hombre de origen mexicano resultó herido, mientras que 4 guatemaltecos que iban a bordo del vehículo y que cruzaron la frontera hacia México lograron ser aprehendidos. Los enfrentamientos se dieron al menos a 2 kilómetros de distancia de donde se encontraba el presidente de la República y su comitiva en el departamento de Huehuetenango, en esta comunidad en donde el presidente realizaba una actividad oficial. Para conocer los detalles y los pormenores de estos acontecimientos y los hechos que se suscitaron, pues nos acompaña ya el señor Rubén Antonio Telles Cabrera, director de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Bienvenido, buenas coronel. noches, mucho gusto. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Coronel, siempre es importante iniciar ubicando a la audiencia en el territorio, en el escenario de los hechos. Si pudiera, por favor, contextualizarnos por qué tan cercanos a la frontera de México se dan estos acontecimientos. Bueno, empecemos en orden y como se fueron dando los eventos. El señor presidente, como usted ya lo dijo, se encontraba presente en el lugar para la inauguración de una carretera. Esto fue en la comunidad de Las Brisas, municipio de Jacalté, Huehuetenango. Este lugar ya es un lugar bastante cercano al límite político internacional con México, y dentro de la red vial que existe en el área, pues hay carreteras que corren bastante cercano a lo que es el límite político internacional. Recordemos que todas las fronteras son áreas vulnerables a hechos ilícitos por parte de grupos que se dedican a este tipo de actividades, y aquí estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de coyotaje o tráfico de personas, estamos hablando de contrabando, y por lo mismo siempre las comunidades que se encuentran a ambos lados de estos límites pues son susceptibles a este tipo de actividades. Tomando esto en cuenta y debido a que siempre que hay una actividad, señor presidente, en cualquier lugar de la República, el Ejército de Guatemala apoya con lo que es la seguridad Círculo 3, como nosotros lo llamamos, y esto es seguridad perimétrica, que se coloca de 2 kilómetros en adelante de distancia del lugar donde se va a realizar la actividad con el señor presidente. En ese caso, la Quinta Brigada de Infantería, que es la responsable geográficamente de esa área, pues también colaboró con esta seguridad y tenía apostado para ese propósito, justo en el lugar del incidente, por la cercanía con el mismo límite político internacional, una cantidad aproximada de 70 a 75 soldados, incluyendo los oficiales que estaban al mando. Asimismo, se habían hecho ya las coordinaciones con las autoridades militares de México para que ellos también colaboraran en lo que es aspectos de seguridad en su lado del territorio, dado pues la importancia que revestía la visita del señor presidente. Recordemos que cada vez que hay una situación que atenta contra el señor presidente, se le considera esta una situación de seguridad nacional. Coronel Telles, ¿había alguna información de inteligencia que pudiera alertar a ambos ejércitos, tomando en cuenta que usted ya refirió y muchas de las imágenes que fueron difundidas hacían referencia a que los militares tenían bandera mexicana en su uniforme? ¿Había algún dato de inteligencia que alertara la acción conjunta de ambos ejércitos? Hay constante comunicación entre ambos ejércitos, sobre todo en las unidades de frontera, y esto no es únicamente con México, sino también se replica con El Salvador, con Honduras e incluso con Belice. Lo que se busca con estas reuniones y con estos intercambios de información es mantener al tanto a las autoridades de ambos, o de todos los países, mejor dicho, sobre las actividades que podrían afectar las fronteras o los límites políticos internacionales y por ende a la población, y eso va mucho más allá. Si hablamos de contrabando, también puede tener efectos incluso en la salud de las personas al ingresar productos sin controles sanitarios. Hablamos
de narcotráfico, pues ya vemos las consecuencias, grupos fuertemente armados que pueden hacer situaciones anómalas a voluntad en lugares donde la presencia del Estado puede llegar a ser escasa por la distancia que hay hasta estas comunidades. No es que se haya tenido información específica de alguna actividad ese día, sino simple y sencillamente se mantiene siempre la comunicación, en este caso con las autoridades mexicanas. La fotografía que se publicó y que pues ha generado hasta algún momento algún tipo de discordia es justo de la reunión de una de las reuniones que se llevó a cabo, pero esta reunión obedece precisamente a la coordinación que se estaba haciendo para la seguridad en la frontera, debido a la actividad en la cual podría asistir el señor presidente. Inteligencia indica que sí es constante la presencia de estos grupos que se dedican a actos ilícitos en esta región, y por eso pues viene a revestirse o a explicarse la importancia de la coordinación y por qué se da la seguridad en ambos lados de la frontera. Coronel, ahora pasemos a los hechos. Estamos hablando de que ustedes, ya lo ha referido, estaban en un tercer anillo de seguridad, prácticamente a más de 2 kilómetros de distancia, donde se encontraba el presidente y su comitiva. ¿Cuáles fueron los acontecimientos y qué llevó a que los efectivos militares abrieran fuego o respondieran al fuego bajo el cual estaban por las personas que fueron capturadas? Es parte de las operaciones que realizan en estas acciones de seguridad, incluyendo el Círculo 3, es el tomar control de todas aquellas elevaciones, de todos los puntos críticos desde los cuales se podría afectar la seguridad de las actividades que se están llevando a cabo dentro del círculo de seguridad. Esto incluye también carreteras y los puestos de control que deben establecerse sobre las mismas. En este caso estamos hablando de un puesto de control sobre una de las rutas al cual se venía aproximando el vehículo, y cuando se le empezó a hacer la señal al vehículo para que bajara velocidad y se detuviera, los ocupantes del vehículo empezaron a abrir fuego contra los soldados. Esto pues, definitivamente requirió la reacción del personal militar. Hubo un intercambio de disparos, luego el vehículo pues, cruzó hacia el territorio o hacia la zona donde está el límite político internacional y se internaron ya en territorio mexicano. Aquí hay que hacer ver que la distancia entre el lugar donde se dio el intercambio de disparos y el límite político internacional como tal es de aproximadamente 400 metros, o sea que era fácil para ellos retirarse. Después de que el vehículo se retiró, ya se hizo el rastreo y fue donde se localizó a la persona herida, con heridas en las extremidades inferiores, quien manifestó ser de nacionalidad mexicana. A él se le estabilizó en el lugar, sin embargo, ameritaba su traslado. No había posibilidad de que llegara alguna ambulancia o algún vehículo de emergencia para su traslado, por lo cual uno de los mismos vehículos de la Quinta Brigada fue el que le trasladó al hospital, a uno de los hospitales regionales. Coronel, pudimos ver en imágenes que circularon en redes sociales que había un armamento, pues armamento pesado inclusive. ¿Podría hacer la descripción, por favor, de si hubo incautación de armas, de qué tipo de armamento fue el que se incautó a los presuntos atacantes? ¿Cuáles fueron las condicionantes que presentaba el equipo armado que reaccionó contra los efectivos militares? Bueno, ellos abrieron fuego con armamento automático, por eso es que se les respondió el fuego también. Estaban representando un riesgo no solo para los soldados que se encontraban ahí, sino para cualquier otra persona civil que pudiera estar deambulando en el lugar. Al momento de localizar a la persona herida, ya se le localizó sin armamento. Sin embargo, del otro lado del límite político internacional, ya en territorio mexicano, se le localizó una granada de fusil, que es lo que aparece o ha aparecido en las fotografías. Esta granada de fusil es una granada que se coloca en el cañón de los fusiles y que se puede disparar con munición de fogueo, o sea, con munición de salva, que tiene una carga de pólvora especial que permite que la granada salga volando como un cohete y puede alcanzar distancias superiores a los 500 metros de distancia. Al momento de hacer impacto en el suelo o contra algún objeto duro, de superficie dura, esta explota y puede dañar cualquier cosa que esté entre los 5 a 10 o 12 metros de distancia de donde explotó la granada. O sea que ellos necesitaban acercarse únicamente 1 kilómetro más y podrían haber dañado, yo qué sé, tal vez la actividad donde se encontraba el señor presidente, tal vez personas, o incluso ponía esto en riesgo también el helipuerto, porque el helipuerto en donde aterrizó el helicóptero que trasladaba al señor presidente se encontraba en un punto intermedio entre el lugar donde estaba la actividad y el lugar donde se dio el intercambio de disparos.
No hay evidencia de más armamento, se han hecho las coordinaciones con las autoridades mexicanas, ellos también están haciendo lo propio en su parte por investigar. Ya en Guatemala, el Ministerio Público está haciéndose cargo de estos procedimientos de investigación. Sin embargo, el armamento que se tiene ahora, esperemos, el armamento que se tiene es esta granada, y esperemos que la persona que fue capturada y que se encuentra en el hospital, pues que él también aporte datos que puedan orientar o fortalecer más la investigación del Ministerio Público para dar con la intención, la organización de este grupo, cuántos eran, etcétera. Señor coronel, sí hubo intervención del Ministerio Público para hacer captura de evidencia, principalmente de casquillos, y hacer todo el tema de la investigación balística en la escena del crimen. Se hizo la coordinación con la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público también se ha hecho presente en el lugar. Coronel, usted ha referido algo importante, el señor presidente y su comitiva no se movilizó por las vías terrestres, él llegó por aire. ¿Hubo alguna acción inmediatamente después de que él aterrizó o se retiró o estaba por retirarse que pudiera poner en alerta los círculos de seguridad? No, los círculos de seguridad estaban activos desde antes que él llegara. Toda esta seguridad se monta antes que llegue el mandatario, incluso antes que llegue su equipo de avanzada. La alerta se mantuvo todo el tiempo. La actividad, por fortuna, se desarrolló sin ningún altercado directo sobre el lugar de la actividad, y él finalmente pues pudo retirarse del lugar sin ningún peligro. Aquí hay que considerar que todo lo que suceda dentro de los círculos de seguridad, sin importar la distancia a la cual estos dispositivos se coloquen, cualquier situación que suceda adentro de estos círculos, pues ya se considera como una amenaza directa hacia el mandatario, las personas que le acompañan y también su comité. Pero un atentado directo no se registró, coronel. Afortunadamente no, pues por fortuna podemos decir que todo se detuvo ahí en el punto donde fue el enfrentamiento. Si ellos se hubieran acercado más, imagine que hubieran podido cruzar este círculo de seguridad. Lo que yo le digo, la presencia de estas granadas, pues les da a ellos posibilidades de incluso lanzar un ataque a una distancia bastante favorable para ellos y poderse dirigir en cualquier otra dirección. Coronel, los disparos que efectuaron estas personas fue con el vehículo en movimiento, no llegaron a detenerse en el puesto de control del ejército. No, el vehículo se detuvo a cierta distancia, hicieron los disparos y luego cruzó hacia lo que es el territorio mexicano. Es decir, hubo un cruce de disparos a distancia. Así es. Coronel, ¿de cuántas personas estamos hablando en el vehículo? Ya se ha dicho o se nos ha informado por parte de producción que al menos 4 personas guatemaltecas pudieron haber sido ya capturadas del lado mexicano. ¿Ya se tiene la información de quiénes son, de qué territorios y si pertenecen a alguna estructura? Bueno, voy en orden. El vehículo este iba lleno de personas. Es difícil realmente calcular cuántas personas podrían haber ido. Fueron bastantes las personas o varias las personas que abrieron fuego desde el vehículo. Esta persona herida quedó en el suelo cuando el vehículo se dio a la fuga hacia territorio mexicano. Hay información de la detención de guatemaltecos ya en territorio mexicano, pero hasta el momento no ha habido ninguna confirmación de lo mismo por parte de las autoridades mexicanas. En cuanto a la cantidad que ellos podrían haber sido, bueno, el vehículo, como le digo, el vehículo que tuvo el contacto directo con este personal militar iba lleno. Se calcula que tal vez unas 10 personas podrían haber ido dentro del vehículo, y tampoco se descarta que algún otro vehículo podría haber ido acompañando a este. Sin embargo, pues no ha habido contacto visual confirmatorio de la presencia de otro vehículo, pero esos serán extremos que a la investigación que realice el Ministerio Público va a arrojar en cuanto a este individuo pues ya empiece a ser sometido a los procesos mismos de interrogatorio dentro del mismo proceso. Coronel, ¿cómo operan estas capturas, tanto del lado guatemalteco, porque la persona herida se ha identificado como mexicano, y los presuntos guatemaltecos del lado mexicano fueron capturados igualmente? ¿Hay ya algún tipo de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y con personeros de Relaciones Exteriores de México para articular la asistencia a los que ya fueron capturados presuntamente? Bueno, hasta donde sé, el individuo que se capturó en territorio guatemalteco que estaba herido no pudo comprobar con ningún documento ser de nacionalidad mexicana como tal. Ya esto pues será algo que se va a comprobar más adelante y que lo arrojará el proceso de investigación. De parte de las personas supuestamente guatemaltecas que podrían haber sido capturadas en territorio mexicano, pues sí, habrá algún tipo de coordinación definitivamente, pero ya no será por parte del Ministerio de la Defensa, sino otras entidades que serán las encargadas
ver tanto el auxilio a ellos si es que lo necesitan y lo ameritan, así como su repatriación a territorio guatemalteco. La brigada que usted refirió, coronel, que asistió a este tercer anillo de seguridad del presidente, está ubicada directamente en cabecera departamental. ¿Puede, por favor, orientarnos de cómo está la cerca de la presencia? cabecera departamental y es la responsable directa del área geográfica de Huehuetenango, incluyendo este municipio de Bacalteca. ¿Existe alguna fuerza de tarea que opere en la región fronteriza entre Guatemala y México y que haga un patrullaje permanente en este territorio? No una fuerza de tarea como tal, sin embargo, esta brigada mantiene presencia a través de destacamentos militares y patrullajes constantes. La Fuerza Aérea Guatemalteca también a través del Comando Aéreo del Sur, pues realiza patrullajes en lo que es la parte sur del límite político internacional con México, y el Comando Aéreo del Norte y el Comando Aéreo Central en turno, pues también pueden realizar vuelos de reconocimiento sobre este límite político internacional. O sea, el monitoreo es constante. Sin embargo, pues hasta la fecha ninguna frontera ha sido totalmente infalible. Ni siquiera países grandes como Estados Unidos han logrado tener control absoluto y total de las fronteras y cerrarlas herméticamente. Coronel Telles, algunos periodistas reportaron que esta actividad no aparecía dentro de la agenda presidencial. Ustedes fueron alertados con anterioridad para poderse movilizar. Estamos hablando que de donde está físicamente ubicado el destacamento militar hacia el territorio, más o menos cuánto tiempo les llevó trasladarse, etcétera. ¿Había una coordinación previa con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad? Sí, debe hacerse la coordinación, puesto que esto lleva tiempo, como le digo, no es una cuestión que se ordene horas antes, y incluso se podría cumplir con horas antes, pero hay que hacer reconocimientos, ubicar al personal, poner los dispositivos, así una coordinación. Coronel Telles, generó sorpresa las acciones. Sin embargo, el presidente pues no llegó a tener alguna amenaza directa. ¿Se puede decir que la acción fue contra el ejército y no necesariamente contra el presidente de la República? Es algo difícil de descartar en este momento. No tengo la competencia para hacerlo, el Ministerio de la Defensa no tiene la competencia para hacerlo. Sin embargo, como le digo, cualquier amenaza a los círculos de seguridad y dentro de esto se considera una amenaza directa al presidente y su equipo. Coronel Telles, siempre este tipo de hechos pues generan mucha alerta en la ciudadanía, puesto que estamos hablando del primer mandatario del país. ¿Han tenido alguna otra acción en la cual el tercer círculo de seguridad presidencial haya tenido que actuar en lo que va del actual periodo presidencial? No, no se tiene registro de ninguna actividad que haya levantado este nivel de alerta o que haya tenido o que haya requerido este nivel de reacción. Sin embargo, pues los círculos de seguridad siempre que se establecen llevan un control estricto y mantienen una alerta máxima para evitar intrusiones como esta. Pues afortunadamente en este caso se logra el objetivo. En este territorio, coronel, al ser fronterizo, existen, ya usted refería, una serie de estructuras que pueden estar asociadas a narcotráfico, coyotaje, contrabando, pero ¿pudieron ellos reaccionar o puede establecerse ese extremo de que hayan reaccionado por control territorial de estas estructuras criminales? Podría haber sido cualquier situación, pero yo creo que eso sí lo arrojaría, como decía, el proceso de investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público ya está haciendo algún tipo de captura de información. ¿Cuándo se presentó el Ministerio Público a la zona, al escenario de los hechos para poder recabar información? No tengo certeza de cuándo se presentaron, pero sí están involucrados, ellos están notificados y al tanto de todos los hechos, y ellos ya tienen control, de hecho, de la persona que se encuentra en el hospital. De hecho, la persona en el hospital tiene custodia policial, pues él está vinculado a este proceso. Esta persona está recluida en el hospital de Huehuetenango, coronel. Así es. ¿Y no ha presentado asistencia de alguna otra persona o ha requerido alguna comunicación para informar sobre su situación? No que yo tenga entendido. Como le digo, ya eso ya es un proceso, parte del proceso de investigación. Ya sale de la competencia del Ministerio de la Defensa. En este momento, los efectivos militares ya retornaron a su brigada, siguen patrullando la zona. ¿Cuáles las operaciones que está realizando en este momento el Ejército de Guatemala en la zona? Las operaciones son continuas. El dispositivo de tercer círculo de seguridad como tal, una vez terminada la actividad, señor presidente, se desintegra, todo el personal retorna a las actividades normales.
quienes están destacados retornan a sus destacamentos, continúan con operaciones de monitoreo sobre la línea o sobre el límite político internacional, mientras que el personal que está en sede en la brigada como tal, pues ya retornaron también a la brigada y se encuentran realizando las actividades que ellos han estado desarrollando rutinariamente. ¿Se ha requerido por parte de la SAAS alguna otra acción del Ejército de Guatemala luego de haberse registrado estos hechos? No, se están rindiendo los informes respectivos a través de los canales de comunicación que existen, tanto dentro del Ejército de Guatemala como hacia las otras dependencias y esto, a otras instituciones, perdón, y esto también incluirá al Ministerio Público como parte del informe que ellos deben realizar. Hasta el momento no ha habido ningún requerimiento especial, pero sí se considera que el repeler este tipo de ataque, pues es una acción exitosa. Esto evitó, como le decía, que ellos pudieran alcanzar personalidades de alto nivel, el señor presidente, quienes le acompañan, y obviamente pues poner en riesgo también a las personas que podrían haber asistido al acto de inauguración de esta carretera. Coronel, en estos hechos, ¿qué papel juega la Policía Nacional Civil? Hemos hablado del papel del Ejército y de las SAAS, que me imagino estaban en el tercero y en el primer anillo de seguridad. ¿Cuál es el papel que debe jugar el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en actividades como estas? Policía Nacional Civil realiza funciones eminentemente policiales, ellos son encargados de seguridad poblacional, mantienen control de rutas también, hasta donde yo entiendo no tienen un círculo de seguridad asignado como tal, pero sí están bastante cerca de los puntos de ingreso. Sin embargo, el control total de la seguridad del mandatario y quienes le acompañan, está bajo responsabilidad directa de las SAAS. En el caso de, bueno, usted ha referido ya que estábamos prácticamente en un área fronteriza, los acontecimientos se dan en un área cercana a la frontera, menos de 400 metros, para que el vehículo pudiera inclusive huir hacia territorio mexicano. ¿Tiene información de por qué realizarse ahí el evento presidencial y no necesariamente en un área mucho más urbana? Porque se habla de que lo que se inauguró fue la restitución de una avenida, la avenida Caibir Balam, en cuanto a trabajos de infraestructura vial. Perdón, esas ya son cuestiones de agenda presidencial, ya escapa la naturaleza y las competencias del Ministerio de la Defensa. Perfecto. Ustedes fueron informados únicamente de generar la asistencia en el territorio. Ese es el papel que juega el Ejército de Guatemala en estas actividades del señor presidente, colocar el círculo 3 de seguridad. Más o menos, ¿qué cantidad de personas asistieron al evento? ¿Podría el Ejército haber tenido información para poder tener un despliegue de seguridad que permitiera apoyar y fortalecer las actividades de las SAAS? Perdón, ¿me repite? Se cortó un poquito aquí el audio. Si tienen información de más o menos cuántas personas asistieron al evento, si había una multitud por parte de personas de oriundos del sector, esto para poder establecer la cantidad de efectivos necesarios para los círculos de seguridad. No tengo yo esa información a la mano. Sin embargo, el dispositivo tiene que ser un dispositivo fuerte para evitar intrusiones como esta. No importa el tamaño de la actividad, no importa cuánta población civil o cuántas personas puedan asistir a este tipo de actos, el círculo de seguridad y la cantidad de personal que se empeña en los mismos obedece a información que se tenga sobre cualquier actividad que pueda poner en riesgo o cualquier tipo de actividad que pueda poner en riesgo la actividad oficial como tal, obedece también al terreno, obedece también a vías de comunicación. Hay una serie de factores que influyen en este tipo de decisiones. En este caso, la decisión del comandante de la Quinta Brigada fue empeñar más de 70 elementos. Habrá de hecho más de 100 elementos, pero 70 era lo que se tenía justo en el punto donde fue el ataque. Coronel Telles, ¿hay algún tipo de entrenamiento especial a los efectivos militares para poder brindar este tipo de asistencia en seguridad cuando hay actividades oficiales del gobierno central? Estas son misiones de seguridad eminentemente militares que se realizan en apoyo a las fuerzas de seguridad civil. Es una misión de seguridad que desempeñan todos los integrantes del Ejército de Guatemala. No lleva un contexto más allá de lo que se debe hacer, más que el hecho de prestar seguridad, evitar intrusiones, hacer la vigilancia de puntos críticos, elevaciones, etc. El retiro de la comitiva presidencial se realizó con total orden, coronel. No hubo después acontecimientos. Hasta donde entiendo, sí. El éxito de todo este retiro de la comitiva y todo lo demás es el hecho de que el señor presidente haya podido abordar el helicóptero a salvo y haya salido del lugar donde estaba el helipuerto.
El resto del movimiento de la comitiva pues ya fue por las rutas por donde ellos ingresaron y se realizó afortunadamente sin ninguna novedad. Los hechos no impidieron que se interrumpiera el evento, coronel. ¿El evento pudo concluirse o hubo una interrupción y un retiro pues acelerado del presidente y su comitiva? Hasta donde tengo entendido, todo se desarrolló, se terminó de desarrollar sin ninguna novedad, afortunadamente. Es decir, la actividad concluyó como estaba planificada por parte de las AAS en este caso o de los encargados de la agenda presidencial. Hasta donde entiendo, sí. Perfecto. Y hay en este momento que el ejército debe generar algún tipo de informe. ¿Cuál es el procedimiento ahora que continúa para apoyar las investigaciones? ¿Cuál es el papel del ejército? Sí. ¿Hay alguna investigación con los oficiales? ¿Podría, por favor, aclararnos cuáles son los procesos que vienen a continuación? En cuanto se genera un hecho como este, de inmediato el comandante responsable avisa al mando del Ejército de Guatemala, en este caso al jefe del Estado Mayor, el señor ministro de la Defensa Nacional, quienes están al tanto de la situación en todo momento. Una vez finalizados los eventos, ya se empieza a hacer el conteo de qué es lo que ha sucedido, se recaba toda la información y se preparan los informes respectivos que transitan a lo interno del Ejército de Guatemala y también están disponibles para transitar hacia el Ministerio Público, por ejemplo, que es el que está encargado de la investigación. ¿Se tiene que movilizar, además de los efectivos, algún otro tipo de apoyo militar, armamento o vehículos especiales? ¿Cuál es la logística de este tipo de acciones y todo lo que implica para la brigada? Pues movilizar, ¿cuántos kilómetros hay desde la brigada hasta el escenario de los hechos? ¿Cuáles son los retos que tiene el ejército? No estoy seguro de la distancia de la brigada, espero que me comuniquen eso en algún momento. Pero la logística que esto implica es llevar las unidades con la organización que ellas tienen. Cada individuo, cada soldado lleva su fusil orgánico. La situación y el terreno mandará si es necesario también llevar otro tipo de armamento como ametralladoras, por ejemplo, que podrían servir bien para apoyar cualquier acción repelente de un ataque o de un intento de intromisión o irrupción dentro de los círculos de seguridad como el que se reportó esta semana. Vehículos, pues están los vehículos orgánicos de cada unidad, sin embargo, si existe disponibilidad de vehículos blindados, como por ejemplo los armadillos, y la situación dictamina que estos podrían ser útiles, pues también se empeñan. En realidad, esa es una decisión de los comandantes en base al análisis que estos hagan de la situación, del terreno y de otras informaciones que ellos tengan disponibles. En su experiencia, coronel, toda esta planificación y esta logística, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo de anticipación? ¿Con cuánto tiempo de anticipación debe informársele a una brigada que una comitiva oficial presidencial o del gobierno central asistirá a un territorio? ¿Podría, por favor, contextualizarnos? Por lo menos 8 horas de anticipación es lo necesario para realizar una buena planificación. Sin embargo, el despliegue que tiene el Ejército de Guatemala permite el movimiento del personal inmediatamente a los puntos en caso que el aviso se dé en poco tiempo. El caso de Huehuetenango es un departamento particular bastante extenso en territorio, con una geografía también muy particular. El traslado, y es por eso era importante o es importante conocer esa distancia para tener en cuenta la capacidad de reacción del ejército en estos casos. Estoy esperando que me manden el dato de la distancia, si yo le puedo responder. Perfecto, coronel. ¿Alguna otra de los pormenores que usted considere que es importante pues trasladarle a la audiencia de estos hechos y acontecimientos y la capacidad que tuvo el ejército de poder reaccionar ante los hechos? Bueno, a estas alturas únicamente hacer ver, se generó bastante polémica en cuanto a los hechos, se generó bastante polémica en cuanto a una publicación de la fotografía donde aparecen los soldados mexicanos. Hubo un comentario que al parecer fue el que desató toda esta polémica. Esa fotografía fue tomada por soldados guatemaltecos justo sobre el límite político internacional, donde están reunidos los soldados mexicanos, están las banderas obviamente, y los que están de espalda son los soldados guatemaltecos. Esa es la reunión que yo les decía que se llevó a cabo de coordinación para las acciones que se realizarían dado el nivel de la visita. Me están informando que la distancia del destacamento más corto es el destacamento militar de 4 Caminos y este está a 10 kilómetros de distancia. De ahí puede haber salido una cantidad de personal. La brigada está a una distancia mucho mayor, a más tiempos de movilización. Sí, había una capacidad de reacción bastante rápida, coronel. Así es. Afortunadamente, pues el personal se encuentra bien entrenado. La situación permitió también repeler el asalto o el ataque sin mayores consecuencias, tanto para personal militar, no digamos también para el nivel de las autoridades que se encontraban en la actividad, y pues más importante aún,
sin demeritar al señor presidente, obviamente, a la población que podría haber estado o que podría haber asistido a este acto oficial. Si se rompe un círculo de seguridad, en un caso hipotético, ¿cuál es la reacción que debe tener el ejército ante posibles amenazas a una comitiva presidencial? Bueno, acá es parte de la planificación que deben tener los señores oficiales. Estos anillos de seguridad, pues no es únicamente colocar a personal en los puntos críticos y esperar a que nada suceda. También deben existir unidades de reacción rápida, debidamente equipadas con vehículos, con movilidad, con buena comunicación, con el armamento especial del que hablábamos, como por ejemplo las ametralladoras que podrían en algún momento pues hacer una interceptación de cualquier elemento, vehículo o cualquier otro tipo de amenaza que haya podido romper este círculo. Afortunadamente, pues hay otros dos círculos de seguridad más adentro que pues se encargarían de romper, de repeler cualquier intento por cualquier ente, ¿qué le puedo decir?, hostil, que pueda haber roto uno de los círculos de seguridad. Sin embargo, pues la misión definitiva para el Ejército de Guatemala es no permitir la intromisión de ningún tipo en una de estas actividades. Coronel Telles, dentro de los elementos incautados también se tuvo o se identificó en las redes que incautaron un radio de comunicación. ¿Había algún monitoreo en las redes de comunicación por radio en la zona? ¿Se pudo detectar alguna comunicación desde este dispositivo? ¿Podría, por favor, contextualizarnos? No se tiene conocimiento de ninguna comunicación extra con este equipo, sin embargo, aquí hay que hacer ver que este radio se encuentra en territorio mexicano y son las autoridades mexicanas quienes tienen posesión de él. Ya, y no hay forma de determinar si había una red de comunicación o de articulación o de coordinación para los hechos. Debió haberlo. El hecho de que alguien haya tenido un radio, pues definitivamente implica que hay comunicación entre distintos miembros de cualquier equipo, grupo, organización, etcétera. Este tipo de comunicación, coronel, ¿se puede rastrear? ¿Es posible interceptarla? ¿O definitivamente está fuera de todo radar? Sí, es posible realizar el rastreo de este equipo. Hay equipo especial que se dedica a eso. Definitivamente, pues eso será parte de la investigación. Sin embargo, teniendo el radio y teniendo también a uno de los capturados, pues yo asumo que sería fácil para el Ministerio Público determinar la magnitud de la organización a la que se estarían enfrentando. Coronel, ¿hay en este momento ya en la zona algún otro indicio de riesgo, de inestabilidad, ya que han pasado los hechos? Estamos ya a varias horas de los acontecimientos. El ejército continuó el monitoreo del territorio. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en el municipio de Jacaltenango? El monitoreo es constante, se ha fortalecido, sí hay más patrullajes a lo largo del límite político internacional y también se ha coordinado con el ejército mexicano para fortalecer las patrullas. Hasta el momento no se ha reportado ninguna otra situación anómala, afortunadamente. Entramos prácticamente a la parte final de la entrevista, coronel. Su mensaje desde el Ministerio de la Defensa y desde la Institución Armada del Ejército de Guatemala respecto de lo que han vivido en las últimas horas y si ha generado esto alguna necesidad específica de reacción por parte del ejército, además de lo que se registró en el territorio. Bueno, a la población en general, estas son situaciones de riesgo a las cuales se enfrentan no solo los mandatarios, se enfrentan todas las personas que viven cerca de los límites políticos internacionales de cualquier país. Las fuerzas de seguridad del Estado deben estar equipadas, entrenadas y organizadas para dar respuesta a este tipo de amenazas. Lo que pedimos a la población guatemalteca es que por favor confíen en las fuerzas de seguridad, estoy hablando en este caso del Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil, para que denuncien cualquier actividad o situación anómala que ellos puedan detectar o de la cual tengan conocimiento. Los números disponibles pues no los tengo presentes de momento, pero ellos pueden acercarse a cualquiera de las oficinas del Ministerio Público o cualquier comisaría de Policía Nacional Civil, incluso a un destacamento militar, que la información va a fluir en los canales que tiene que fluir. Hacerles el recordatorio únicamente que el permitir este tipo de actividades pues pone en riesgo la seguridad de las personas. Son grupos, si se dedican al narcotráfico, son grupos que tienen una cantidad ilimitada de recursos, pueden tener acceso a bastante equipo especial, armamento, comunicaciones, movilidad, como lo vimos en este caso, y pues tienen capacidad tanto de ejercer control sobre un sector como de someter a la población de estos sectores a la larga y entonces ya que ellos paren haciendo su voluntad. Esto definitivamente pues
pone en riesgo la seguridad y las libertades de la población guatemalteca. Pareciera ser algo en algún momento que es bueno para las comunidades que se ven involucradas en este tipo de actividad. Sin embargo, pues a la larga ellos son quienes vienen perdiendo todos sus derechos y garantías. Coronel, ¿técnicamente se descarta un atentado directo contra el presidente? Aquí quiero reforzar nuevamente el mensaje: cualquier situación que suceda en los círculos de seguridad o hacia adentro se considera una agresión directa hacia el señor presidente y su comitiva. Es decir, sí pudo haber estado en riesgo la comitiva presidencial. El hecho de que ellos hayan intentado penetrar, que hayan intentado romper el círculo atacando a los soldados, y el tipo de armamento, incluyendo estas granadas que yo digo que pueden volar más de 500 metros, pues eso sí les da a ellos una ventaja para hacer un ataque sobre una actividad y luego pues poderse retirar. Sí, eso pudo haber sido un atentado, definitivamente. Coronel, pues el agradecimiento por haber tomado esta comunicación en domingo. Es un día en el cual ya muchas personas están preparándose para el inicio de la semana. Agradecemos que haya trasladado a la audiencia de Canal Antigua todos estos pormenores y los detalles de la operación que el ejército realizó, su mensaje final y su comunicación hacia el pueblo de Guatemala. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. A usted también le agradecemos la sintonía a lo largo de esta entrevista. Ha sido un hecho que pues generó mucha controversia, no solamente en las redes sociales, sino también, obviamente, la figura del presidente de la República, genera una serie de información, pero en este tipo de eventos, la cobertura de diferentes ángulos por medios de comunicación, han habido ya reacciones de técnicos, de expertos, y bueno, ha aclarado ya el vocero del Ministerio de la Defensa, el coronel Rubén Antonio Telles Cabrera, los acontecimientos, los hechos y muchos de los pormenores que se dieron en estos hechos. Afortunadamente, la comitiva presidencial no sufrió un impacto directo, no hubo nada que lamentar en cuanto a las acciones posiblemente perpetradas en contra de esta actividad, la cual, como ya el coronel ha referido, concluyó sin sobresaltos y han sido capturadas 5 personas, una que fue capturada dentro del territorio guatemalteco con heridas en las extremidades inferiores, y los otros presuntos capturados, 4 personas que han sido capturadas del lado mexicano. Le agradecemos que nos haya acompañado esta noche, le invitamos a que se informe con los noticieros de Canal Antigua. Estamos siempre atentos a los hechos que definen la agenda noticiosa y seguramente mañana desde muy temprano estaremos en los noticieros de Canal Antigua poniendo sobre su mesa la información determinante de la agenda noticiosa en el país. Muy buenas noches.